países 14 países. y presentando 140 estudios, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, aquí estamos junto al doctor Julián Álvarez y Julián también tenemos Álvarez y por aquí también a Moisés Ruiz, así que es, es de de también los organizadores de este evento, de es este representante de congreso. la voz del IDEICE, ¿verdad? Así es que aquí estamos. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias a Edumas por darnos esta oportunidad de poder comunicar las incidencias del 16º Congreso Internacional IDEICE 2025. Ahora hacemos un breve resumen de lo que ha acontecido en estos 2 días que se completan en este tercer día, 4 de diciembre. Primero, el día 2 tuvimos el acto de apertura, que es la parte formal de inicio del Congreso. Ahí se inició con las palabras de apertura de nuestro director ejecutivo, el doctor Jesús Andújar, donde presentaba las líneas generales del Congreso y cuáles eran los aspectos relevantes que se iban a desarrollar. Luego tuvimos el discurso inaugural en representación del señor ministro de Educación a cargo del viceministro Óscar Amargós y presentó una motivación general en torno a la evaluación educativa y la evaluación de los centros educativos. Y ese acto de apertura culminó con la conferencia magistral a cargo de Nuno Crato, exministro de Educación de Portugal, donde presentó los aspectos relativos a el currículum, punto de partida de toda enseñanza. Y como una expresión del sentir y la vivacidad del país, República Dominicana, se presentó un coro, un ambiente musical del Politécnico Fabio Amable Mota. Con eso, al término del acto de apertura, pues pasamos a un exquisito almuerzo para todos los invitados. A partir de las 2 de la tarde tuvimos 15 talleres con diversas temáticas, un público asistente de alrededor de 400 docentes participantes y gran parte de esos talleres fueron impartidos por talleristas internacionales desde Puerto Rico, Colombia, Perú, Argentina. En el segundo día, que es el día de ayer, inició con una conferencia magistral a cargo de la viceministra Ansel Sheker, donde puntualizó sobre el rol de la evaluación en el sistema educativo y mostró los datos revelantes de diversas evaluaciones, tanto diagnósticas como resultado de PISA, y el rol de las evaluaciones en función de la calidad y la mejora educativa. Luego de esa conferencia magistral, pasamos a las sesiones temáticas, 7 sesiones temáticas donde todo el público asistente pues se dividió en cada una de las sesiones de acuerdo a los intereses particulares, de acuerdo a las ponencias a presentar. En cada sesión temática se presentaron alrededor de 21 ponencias para un total en todo el día de 147 evaluaciones e investigaciones que se presentaron con hallazgos muy importantes y novedosos que pueden incidir en la transformación del quehacer del docente en el aula, pero también insumo para
replantear o elaborar políticas educativas. El día culminó con una conferencia magistral a cargo de la exministra de Educación, Josefina Pimentel, quien presentó las aplicaciones de una experiencia del programa STEAM. Entonces, al término de la conferencia, hubo un elemento de identidad nacional en una cena dirigida a los invitados internacionales y a los participantes dominicanos que pernotaron en el hotel. Un ambiente ameno, música, canciones, karaoke, donde realmente se presenta la identidad, la vivacidad, la alegría del pueblo dominicano. Así terminó el día de ayer, el segundo día de este 16º Congreso Internacional IDEICE 2025. Sin lugar a dudas, todo un evento que no ha tenido desperdicio. Se ha mantenido con muchísimas actividades y conferencias que pues han nutrido todo lo que es la comunidad educativa. Usted tiene unas palabras también que quiera añadir antes de pasar con lo que es el programa para el día de hoy, jueves 4 de diciembre. El doctor Moisés Ruiz, que también tiene palabras para amenizar este evento. Buenos días, mundo. Buenos días, país. Para mí más que un honor, más que un privilegio poder estar como cada día con ustedes. Ya hoy en una segunda entrega de lo que es su programa Viva la Mañana, directamente desde el Hotel Dominican Fiesta. Nosotros agradecidos de que ustedes estén en sintonía con nosotros en enlace con la voz del IDEICE. Señores, estamos ya en la 17ª entrega de lo que es nuestro Congreso Internacional. Ahora nosotros vamos a pasar con una entrevista, uno de nuestros conferencistas que estará en breve con nosotros, el doctor Álvaro Álvarez, que estará hablando de un tema muy importante, cómo aprenden los niños. Efectivamente, para eso vamos a pasar directamente al salón de aquí de convenciones, donde está nuestro compañero Wellington de León. Adelante, Wellington. Apreciados compañeros de Viva la Mañana de EduMás Televisión, recordamos a ustedes que llegamos gracias a Claro TV en 1081, además de las frecuencias 95.3 y 106.5 para toda la zona norte del país. Qué gusto ser parte de esta transmisión especial en este 26ª entrega del Congreso Internacional IDEICE sobre la investigación, sobre la calidad de los contenidos educativos de la República Dominicana, esos desafíos, esas oportunidades para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la evaluación y la investigación. Son los fines principales de esta actividad que se está llevando a cabo desde el Hotel Dominican Fiesta en el Distrito Nacional. Señores, estamos en el Salón Ámbar. Esto está concurrido el día de ayer. Fueron varios los talleres, las ponencias, el entusiasmo de los que están aquí, de los intelectuales, autoridades del MINER. Y qué bueno que la República Dominicana se crece en cada evento del IDEICE, que ya lleva, señores, 16 entregas. 16, son 16 años buscando en diciembre ese lugar especial para poder entregar esos contenidos y poder evaluar lo que ha sido el año escolar y todo el proceso educativo que el MINER encausa, que es la principal institución que tiene la responsabilidad de educar a toda nuestra comunidad educativa. Sé que ustedes están entusiastas, que van a seguir llevando las incidencias, y yo estaré aquí debajo, muy cerquita de la gente que nos acompaña, de los invitados estelares, para llevarles también a través de EduMás Televisión todo lo que ocurra aquí en este 26º Congreso Internacional del IDEICE. Adelante, compañero. Muchísimas gracias, Wellington. Así es, nosotros continuamos disfrutando de todo el conocimiento que nos brinda, todo lo que se ha ido preparando durante todo este año 2025 y desde el año
pasado, porque sabemos que esta es una entrega, la 16ª entrega. Cada año desde el 2010 se ha estado trabajando desde el IDEICE con la divulgación de estas informaciones e innovaciones tecnológicas que se van desarrollando con el paso del tiempo para la mejora de la calidad educativa. Continuamos, Alfredo, con... Sí, mientras hacemos los arreglos ahí para la entrevista que vamos a tener, la primera, ¿verdad?, de este evento, vamos a continuar desglosando lo que es esa parte tan importante que es la que se va a desarrollar en el programa de hoy, doctor Álvarez. Bien, para el día de hoy, que es el tercer día y día de clausura del Congreso, iniciamos con una conferencia magistral a cargo de la doctora Catalina Andújar, quien es representante de la OEI en República Dominicana. Luego tendremos un coloquio con el tema cómo los datos obtenidos a través de la evaluación y la investigación contribuyen a transformar la realidad educativa, la mentalidad de las personas, de los sujetos, en función de tener un mejor país. Y al final tendremos un plato fuerte, un líder nacional que viene a presentar una temática de incidencia educativa, que es el doctor Guido Gómez Mazara. Al término de la conferencia con Guido Gómez Mazara vienen las palabras de clausura, todo lo que empieza, termina, quien inició, termina, y el término será a cargo del doctor Jesús Andújar, director ejecutivo del IDEICE. Y terminamos alrededor de las 12 del mediodía del día de hoy. O sea, doctor, que hoy es un día de conclusiones también acerca de los resultados que va a arrojar esta interesante actividad. Bueno, entendemos que las palabras del director van en torno a presentar las conclusiones de las relatorías generadas en las diferentes sesiones temáticas y también de alguna manera presentar la perspectiva del próximo Congreso del año 2026. Perfecto, excelente. Vamos a pasar ahora, mis amigos y compañeros, con mi compañero y colega aquí. Bueno, me dice producción que continuamos aquí marcando el hito del evento del día de hoy, que es este gran cierre que va a tener este Congreso que ha estado vigente estos 3 días. 2, 3 y 4 de diciembre de 2025, con la 16ª entrega del Congreso Internacional del IDEICE, señores, algo que se ha vuelto parte de lo que es todos estos insumos que vive la comunidad educativa para seguir trabajando por esas políticas educativas y por estas condiciones de mejora que necesita nuestro país, que cada día más pues avanza en materia de investigación y por supuesto de la calidad educativa. Voy a aprovechar al doctor aquí, su sapiencia. Me llama mucho la atención la ponencia del exministro portugués Nuno Crato en su conferencia donde trató el tema, el currículo, punto de partida de toda la enseñanza. Entonces nosotros, ¿verdad?, con la noción que tenemos de educación, sabemos la importancia que tiene el currículo, que es el mapa, ¿verdad?, de la educación. ¿Qué puede usted darnos como puntualizaciones acerca de lo que se recabó en esa conferencia? Bueno, el doctor Nuno Crato presentó una visión sobre el currículo que parte de su experiencia y su conocimiento como exministro de Educación de Portugal. Una de las ideas que me llamó más la atención es que el currículo ha de ser estructurado, empezando por lo simple, ir complejificando, desarrollando la capacidad racional, la capacidad de análisis y la capacidad crítica. Pero que para eso hay una base que no se ha de olvidar, es que en la medida que los alumnos, los discentes, van avanzando,
van requiriendo de conocimiento, es decir, sin una base de conocimiento no se puede desarrollar la capacidad crítica. Y la estructura del currículum va a ayudar y contribuir a estructurar la capacidad racional de los estudiantes, y esa estructura de la capacidad racional va a contribuir a un pensamiento crítico, va a construir unos saberes fundamentados, y eso se va a revertir en una mejora de los aprendizajes y en una mejora del sistema educativo en sentido general. Todo lo que hace un sistema educativo está vertebrado a partir de la concepción que se tiene del currículo. Por eso, un buen desarrollo de un país, de los estudiantes, buena capacidad crítica y aprendizaje, va a depender de lo que se prescriba en el currículo. Totalmente. Magnífico. Así es, así es. De verdad que estuvo muy interesante esta conferencia, precisamente esta conferencia magistral que tuvo pues el ex ministro de Educación y Ciencia de Portugal, Nuno Crato. Bueno, vamos a pasar, Alfredo, con nuestro compañero Wellington de León, quien tiene pues una entrevista por aquí que va a estar compartiendo con nosotros. Vamos para que nos presenten. Pasamos contigo, Wellington. Gracias, Yormeri. Gracias, chicos de Viva en esta transmisión especial desde el Salón Ámbar del Hotel Dominican Fiesta en el desarrollo del 26ª entrega del Congreso Internacional IDEICE. Me encuentro con una invitada bastante especial desde Paraguay. Es la doctora Fátima Bañuelos. Está con nosotros. ¿Cómo se siente usted en esta 16 entrega, número 16 de este Congreso Internacional IDEICE? Me siento privilegiada por ser invitada a este gran evento, y yo soy investigadora de la Universidad Nacional de Asunción y estuve evaluando trabajos de investigación de este congreso. ¿Y cuáles son los aditamentos que podemos agregarles a estos tipos de eventos que los hagan ser permanentes? Y que sigan realmente invitando a internacionales, que sigan siendo este evento tan grandioso que para mí me quedé sorprendida, gratamente sorprendida y muy querida. Quiere decir que los invitados estelares son la fortaleza de este tipo de evento, que al final pues debemos decir que es lo que se va a recoger en la parte final, lo que ellos puedan agregarles en términos de su visión. Sí, así mismo. Bueno, así estamos, chicos. Vamos a pasar con ustedes al set central. Sé que ustedes también tienen un invitado estelar en esta entrega del Congreso Internacional IDEICE. Y vamos pues a presentar al doctor Álvaro Álvarez, quien está hoy con nosotros acompañándonos. Sí, así mismo es. Tenemos el honor de tenerlo acá, y sobre todo que es, ¿verdad?, de una nacionalidad tan querida por nosotros, es chileno. Y nos va a hablar ampliamente. Él tiene estudios e investigaciones, ¿verdad?, en varias vertientes. Así es que te damos la bienvenida, y entonces queremos que apretadamente en este resumen, ¿verdad?, donde el tiempo nos apremia, pues nos pueda hablar acá acerca de eso que nos ha traído a nosotros para exponerlo aquí en este Congreso. Sin embargo, queremos hablar de un tema puntual que él ha estado desarrollando en estos 3 días. Ha estado visitando o iniciará a visitar algunos centros educativos. Nosotros queremos hablar específicamente del tema cómo aprenden los niños. Perfecto. Sí. Bueno, primero saludar al panel, saludar a todos los auditores y televidentes que están el día de hoy en este cierre de un evento que es realmente importante para República Dominicana, no solamente por el impacto que está teniendo acá en el centro de eventos, sino que también el impacto sobre todo con respecto a los ponentes internacionales que estamos. Aquí hay un grupo de más de 25 personas que estamos haciendo un aporte, algunos más cerca, otros más lejanos. A mí me pasa
junto con Soyoung, que ella es coreana, y yo, chileno, somos los que de más lejos venimos a hacer un aporte. Ahora, es importante poder manifestar la importancia de este tipo de eventos y hacer cierres que puedan ir generando conclusiones para el objetivo que tiene el día de hoy, y es cómo desde la evaluación, desde el currículum, desde la investigación educacional, nosotros podemos ir aportando y generando herramientas concretas a nuestros docentes. No solamente desde el punto de vista pedagógico, curricular, evaluativo, sino que también en algo que es trascendental y que tiene que ver con cómo vamos incorporando la educación emocional para poder generar mejoras en los resultados. Ahora, es muy importante porque uno de los flagelos que nos dejó la pandemia fue toda esta situación de una carga emocional, de elementos de violencia que se están dando en los colegios, y que muchas veces estos espacios de convivencia generan que el área de evaluación, de avance con el currículum, quede relegado a un segundo plano y tengamos que enfocarnos finalmente en la estabilización emocional de los cursos. Bueno, dentro de las temáticas vine a presentar 3 temas, ¿ya? El primero de ellos fue un taller en el cual yo agradezco mucho la gran participación y que ya lo mencionaba usted, y es cómo hacemos una actualización del aprendizaje hoy, no solamente de nuestros niños, sino que también de las personas. Hoy en día los profesores debemos tomar elementos de la neurociencia para poder aplicarlos en el aula. Y la neurociencia nos plantea que el primer elemento a considerar a la hora de poder tener un aprendizaje es el vínculo emocional. La amígdala se activa cuando otra persona o el otro hace una activación vincular con la otra persona. Y si no hay emoción, no hay aprendizaje. Y eso es muy importante porque muchas veces pensamos que el aprendizaje tiene que ver con nuestra forma metodológica, que tiene que ver con cómo aplicamos el currículum, que cómo aplicamos los instrumentos, pero lo primero que debemos hacer es incorporar un tiempo de contención emocional para poder trabajar dentro del aula. Ahora, el aprendizaje, desde el punto de vista metodológico, que ayer también hice otra presentación respecto a cómo incorporar educación emocional, sí se puede hacer. Se puede integrar dentro del currículum, se puede generar un espacio dentro de una clase de 90 minutos, de 45 minutos, un porcentaje específico para hacer actividades de contención emocional. Eso activa la amígdala, eso genera que nuestro cerebro comience a estar a recepción de lo que el profesor quiera generarme como contenido, como aprendizaje, y luego el estudiante genera un vínculo emocional que guarda eso en su memoria a largo plazo. Entonces, cuando nos preocupamos de cómo ir mejorando los resultados a nivel nacional, no necesariamente hay una disposición desde el contexto. ¿Por qué? Y aquí quiero explicar algo que es muy importante para quienes nos están escuchando. Acá no hay un determinismo social. No es que solamente los niños de un colegio aprenden y de las escuelas públicas no. De que el sector rural entonces siempre va a ir más alicaído y que el sector urbano siempre va a ser mejor. Eso no sucede así. Porque la transversalidad de la humanidad en cuanto a el uso de las emociones es transversal. No tiene que ver con clases sociales. Entonces, la incorporación de educación emocional habla sobre la democratización del aprendizaje. Y eso genera herramientas muy importantes a la hora después de ir mejorando la calidad de aprendizaje, pero sobre todo también los resultados. Entonces, ayer en otras investigaciones de otros colegas, veíamos, por ejemplo, los números de República Dominicana en la prueba PISA. Y el desafío estaba, bueno, ¿cómo aumentamos esos números? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es el trabajo en educación emocional dentro de nuestras aulas? Hemos visto una terrible y una triste noticia respecto a una situación que ocurrió en el norte, donde lamentablemente hubo un homicidio a un joven, a un estudiante de colegio, de educación. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo evitamos eso? ¿De qué nos vamos a preocupar? Si nos vamos a preocupar y a ocuparnos de que nuestros jóvenes no se peleen, que no hayan riñas, y después nos piden resultados. Pero no puede ser una cosa antes que la otra. No podemos pedir resultados si no estamos trabajando en el aula con nuestros niños. Y otro tema que también es importante que venimos a aportar, tiene que ver con cómo el rol del directivo, el director, tiene que tener habilidades blandas ligadas a lo emocional
para que de esa forma evitemos flagelos como el burnout de los profesores. Álvaro, ahí se ha hecho mucho énfasis, ¿verdad?, en esa parte tan importante que es lo emocional. Entonces, ¿qué tipo de parámetros podemos aplicar en una sociedad generalizada, pero estamos hablando de República Dominicana, donde la salud mental está muy cuestionada, ¿verdad? Y entonces hay en el sistema educativo, nosotros lo tenemos dividido entre la escuela pública, ¿verdad?, donde acuden la mayor parte de los estudiantes de la población, y el sector privado. Entonces, ¿cómo nosotros conjugamos esa parte para que se dé ese avance en lo emocional? Todos los colegios tienen algo que se llama, o todos los establecimientos educacionales, tienen un proyecto educativo. Cuando tú incorporas dentro de los proyectos educativos, es decir, cuáles son las políticas que tiene el colegio, si tú incorporas educación emocional, y no solamente estoy hablando de la prestación de psicólogos educativos, sino que más bien de cómo tú empoderas al profesor con herramientas para poder trabajar él en el aula. No podemos tener 12.000 psicólogos a lo largo de todo el país, pero sí podemos tener un profesor en el aula que lo primero que debe hacer es validar la emoción del estudiante. Una pregunta, a su juicio, la educación luego de la pandemia, ¿la educación ha mermado, ha aumentado, se ha desarrollado más? La educación post-pandemia cambió de foco, y eso es muy importante, porque nosotros empezamos a trabajar educación emocional en mi colegio, donde yo trabajo, en mi país, en el año 2017. Y desde el año 2017 incorporamos momentos de la clase en los cuales el profesor tiene herramientas para hacer un vínculo con el estudiante, para trabajar sus emociones, pero cuando sucedió la pandemia estuvimos dedicados 6 meses solamente a contener emocionalmente a esos niños. Una vez que nos dedicamos 6 meses solo a contener, jugábamos, hacíamos adivinanza, conectábamos, hacíamos nada, absolutamente nada de contenidos. Pero después de 6 meses, la cosa cambió. Claro, porque ya me imagino que la receptividad de estos niños había cambiado. Y porque el corazón ya estaba llenito. Entonces, cuando yo tengo mi corazón que está vacío, no puedo aprender, porque, y ahí aparece la necesidad de Maslow, yo necesito finalmente tener mis necesidades básicas cubiertas, y con la pandemia la necesidad de seguridad era imposible. Entonces, hoy en día, lo que necesita la educación es volver a cubrir el espacio de seguridad, que los colegios sean espacios donde no haya violencia, donde las riñas no se den, donde no haya violencia hacia los profesores y donde los niños sientan que ir al colegio es un espacio seguro. Y esto es muy importante porque a veces el contexto de la familia es muy agresivo. Hace unos días atrás estuve en un sector en San Cristóbal de una niña que me decía: profesor, a mí me complica la lluvia, porque cada vez que llueve mi casa se moja. Entonces, para ella la escuela era un espacio seguro, en donde ella se sentía segura. Entonces, en esa seguridad yo puedo avanzar con los aprendizajes. Cuando yo valido las emociones de los estudiantes, de los niños, sea cual sea, incluyendo los profesores, hago una democratización. Ya no basta con decir soy escuela pública y por eso mis resultados van a ser de esta forma, o en una escuela privada mis resultados van a ser... Esto no es así, es un avance significativo porque viene a mostrarnos que la educación se construye con humanidad. Y una vez que tengamos llenita esa humanidad, los resultados vienen solos. Totalmente. Muchas gracias, señores. Es importante este tema que viene desarrollando el maestro Álvaro Álvarez. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Le agradecemos al maestro y le pasamos a la compañera. Sí, nosotros nos hemos quedado pero ansiosos, ¿verdad? Y envidiamos a los que estuvieron acá en su taller porque sí pudieron nutrirse de todas esas informaciones que tienen. Vamos a hacer un media tour. Así es, sí, es necesario, es necesario. Nosotros pues quisiéramos quedarnos más aprendiendo con Álvaro, pero sin embargo les brindamos la oportunidad a nuestra audiencia y a nuestros televidentes de que pues sigan en sintonía con nosotros porque vamos a seguir transmitiendo desde el 16º Congreso Internacional del IDEICE 2025, que este año todavía le queda este día de congreso y hay mucho que vamos a seguir escuchando. Excúsenme que lo interrumpan. No se pierdan esa conferencia magistral
en la voz del doctor Guido Gómez Mazara. Bien, y esto constar que lo estamos haciendo desde el programa ¡Viva la mañana!